Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos los que me acompañan siempre en cada proyecto. Hoy estaremos realizando este centro de mesa o frutero, en fin, es un multiuso en forma de cisne, así como ustedes aprecian aquí. Y lo mismo estaremos realizando esta gallinita. Puede servir como portavelas o también como un frutero, o ubican aquí también como un alajero, o lo pueden ubicar en la cocina. Ya tú decides en qué lugar de tu casa puedes ubicarla. Todo con material reciclado. Vamos a necesitar una vasija grande, cartón de huevo, estaré ocupando 15 unidades. También estaré necesitando maicena, o si no también le dicen fécula de maíz. Estaré ocupando también aceite mineral. También pueden ocupar aceite de bebé o lo que tú tengas en casa. Estaré necesitando también vinagre, en mi caso es vinagre blanco, crema de manos, alcohol, pegamento blanco. El primer paso es el siguiente. En una vasija ubicamos el cartón de huevo, dejamos una noche entera, o si no pueden dejarlo, si están muy de afán, entonces 3 a 4 horas en remojo con agua caliente. En mi caso dejaré toda la noche. Lo vamos a ubicar de esta manera. Luego ponemos agua, solamente agua, y ahí dejaremos durante toda la noche. Después de ese proceso, con las manos vamos a escurrir muy fuerte para que salga como si estáramos para hacer una masa. Pasamos al procedimiento. Estaré mezclando con todos estos ingredientes. La fécula de maicena estaré ocupando 300 gramos. Ustedes pueden mirar a medida que van mezclando los ingredientes junto con el pegamento y con todo lo que voy a poner aquí. Si ven que falta pegamento, le agregan más. Si ve que falta como más maicena, también le agregan. A medida que van amasando, se va dando cuenta si necesita más pegamento o más fécula de maíz. El aceite mineral es para ayudar a suavizar la masa, y el vinagre para que el material dure bastante tiempo y no caiga ningún gorgojo o ningún moho también. La crema de manos que yo le añado es como para perfumar el material. El alcohol es también para preservar el proyecto. La fécula de maíz es para ayudar a endurecer el producto junto con el pegamento. Entonces, cada uno tiene un procedimiento y nos ayuda para que el proyecto salga muy bien reforzado. Así que entonces, en una vasija más grande estaré mezclando con todos esos ingredientes. En mi caso estaré realizando un cisne. Ahora vamos a cortar este alambre, es para poner junto con la cabeza. Estaremos cortando más o menos el largo de 20 a 25 centímetros de largo. Cortamos de 3 tiras para ubicar en la parte del pescuezo. Después de que esté doblado, vamos a formar la parte de la cabeza acá arriba, así, y en la parte del cuello lo enroscamos de esta manera, y acá abajo que va por la parte del pecho doblamos así y que me quede
de esta forma. Luego ponemos papel cinta, después forramos con papel periódico y después ubicamos la masa que hemos preparado del papel maché. Ahora dejamos secar acá afuera en el sol y tengo de esta manera, así me quedó. Y este es el otro. Bueno gente, aquí les enseño, ya está seco. Máximo para secar se me fueron 2 semanas y media. Por la parte de la base quedó de esta manera. El cuerpo. La parte de la cabeza. Ahora sí ya está lista para pintar. Estaré ubicando en el color blanco. Ya aquí tengo listo. Entonces empiezo a pintar. Antes de pintar quiero explicarles, si ustedes quieren resanar o ponerle como más suave por la parte de afuera y al igual que por la parte interna, pueden hacer también masilla de papel periódico o del mismo material y la pueden embarrarla a todo el contorno, o si no también pueden ubicar cemento blanco o yeso. Cualquiera de ellos lo pueden agregar. En mi caso no la quiero así, yo la quiero todo al natural, tal como está el proyecto. Bueno mi gente, yo ya tengo adelantado en la parte del pico y los ojos. Así es como tiene que quedar, como lo aprecian. La parte del cuerpo ya está totalmente seco. En la parte del pico yo dibujé con un lápiz todo el círculo para poder pintar primero con el color negro. De último se logró pintar en el pico en el color naranja y ya queda listo. Pueden utilizarlo como un frutero o simplemente como una decoración. Ya tú decides en qué rincón de tu casa quieres ubicar. Ahora les explico cómo quedó la parte de la gallina. Quedó de esta manera. Le pinté todo de negro, luego logré ubicar unos puntos y quedó de esta manera. En esta parte de la cresta, si ustedes quieren, ubican cresta, o si no la dejan de esta manera. Yo estaré ubicando aquí la cresta. Vean, aquí les enseño con la cresta, por eso les expliqué de dos maneras. Si no quieren, no ubican la cresta y la dejan de esta forma. Y sirve como para ubicar una veladora aquí. Llegan y la ponen de esta manera. Al cuerpo de ella logré ubicar este color cobrizo y por eso se ve como si fuera sido envejecido y queda de esta manera. Pueden utilizarla también como decoración. Así que hemos terminado con este proyecto. Espero que puedan hacerlo también, bien sea a su manera o también lo pueden hacer como esta. Estaremos viendo en un próximo video.